Muy buenas noches, amigos de Dos Amarus. Esta noche pues tenemos una presentación poética, una poesía que en la región central de los Andes peruanos podemos reflejarla más allá del lenguaje escrito, a través de sus cantos, a través de sus huaynos, entre otras expresiones, inmersas en lo que actualmente conocemos como folclore, que es un término proveniente del romanticismo alemán del siglo XVIII. Hasta gran parte del siglo XX, esta caracterización poética vinculada al paisajismo andino, que refleja pues nuestras montañas, nuestras quebradas, nuestros valles, nuestras chacras, sus quehaceres rurales, sus estampas costumbristas, ha sido pues una pauta dentro de la expresión del lenguaje poético. Y en esta oportunidad, el doctor Carlos Mendoza ha tenido la deferencia de compartir con nosotros pues sus investigaciones sobre uno de los representantes más particulares de la poesía en esta parte del país. Nos referimos al poeta Algemiro Pérez Contreras, un poeta de quien José Manuel Vaquerizo señaló, por ejemplo, se puede sentir la voz de la sangre y de los antepasados, de la tierra y del ambiente, del regionalismo temático, lexicográfico y emotivo, pasando de esta forma tradicional de poesía a una poesía más íntima, subjetiva y de gran rigor verbal. Por su parte, Alberto Chavarría, en su trabajo Una espiga ardiente en el corazón de Algemiro Pérez, herida innegable, lo ha descrito como un lírico en esa pléyade de poetas combativos, antiimperialistas y de estirpe proletaria, y que vivió en un ambiente polémico, en un mundo lleno de conflictos. Bueno, pues de todo ello y más detalles y apuntes sobre su vida y sobre su obra poética, pues nos va a compartir el doctor Carlos Mendoza con su ponencia Algemiro Pérez Contreras, una piedra en el muro de la poesía andina. Buenas noches, doctor Carlos. Buenas noches, Percy. Gracias por la invitación y también agradecer a Dos Amadrus, el Movimiento Cultural, por la invitación a esta ponencia. En realidad quería referirme que el trabajo que voy a presentar está más relacionado al problema andino, a la poesía andina o a la literatura andina que actualmente existe en el país. O sea, el punto de vista de cómo se desarrolló desde el siglo pasado hasta la actualidad el trabajo andino. Eso es lo que voy a tratar de exponer en esta noche para contrastar con aquellas otras ideas que posiblemente muchas de las personas que nos escuchan puedan tener. Ok, doctor Carlos. Bueno, comentarles que el doctor Carlos... No sé si empiezo. Sí, no hay ningún problema, está ok. Pues les comento, les decía, pues que el doctor Carlos es huancaíno de nacimiento, eh, vivió en Azapampa, en una zona rural, ¿no? Y pues allí estudió sus primeros años, tanto pues la primaria como la secundaria, que lo hizo en el Colegio Salesiano Santa Rosa, con estudios de medicina, pues en la Facultad de Medicina Humana de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para luego regresar a Huancayo, tener trabajos pues en Pucará, en Huancaní, en Chupuro, en Huancán, que imagino pues lo han llevado a tener un contacto directo y vivencial pues con el mundo rural nuestro, ¿no? En el Valle del Mantaro. Y actualmente trabaja en el Hospital Daniel Alcides Carrió como el jefe de servicio de geriatría, ¿no? También como docente de las universidades Continental y UPLA de nuestra ciudad. Y bueno, pues empezando un poco por estas rutas y de sus trabajos publicados en los libros Palabras por donde camina el silencio del año 1998,
Leyendo tu piel como un libro en blanco del 2002 y Vuelvo en la madrugada al ladrido de tu vientre el 2014. Doctor Carlos, una pregunta pues para iniciar un poco la, la ponencia de esta noche. ¿Cómo es que un profesional de la salud se involucra tanto pues con el mundo de la expresión poética? Bueno, en realidad siempre he tenido la suerte de leer mucha literatura desde el colegio, digamos así, cuando ya uno empieza a descubrir en realidad lo que escriben los otros. Desde ese tiempo siempre se mantuvo en mí esa pasión, digamos así, por la lectura de la literatura de todo tipo y bueno, también de la poesía. El descubrir a gente tan maravillosa como César Vallejo o como Mario Florián, como otras tantas personas y uno de ellos también Algemiro Pérez, hizo de que me dedicara más a esta parte de la poesía y bueno, tendría que repetir lo que alguna vez dije en otra entrevista, ¿no? La medicina es mi profesión, lo quiero mucho, pero la poesía es mucho del tiempo que puedo disponer libre. Me dedico a eso, ¿no? A leer poesía y bueno, también a escribir, no sé si están bien escritos, eso no me incumbe ya a hacer una evaluación de la obra, pero al menos he tenido cierta aceptación de ciertas personas, una de ellas, de que tú has mencionado con bastante cariño, el doctor Manuel Vaquerizo, que fue el que justamente hizo la introducción para el primer libro que publiqué, y bueno, a partir de ahí ya tuve la suerte de seguir escribiendo y publicando. Entonces, esta es una pasión que no pienso dejarlo, más bien seguir avanzando y tratar de dar a conocer todo lo que se pueda hacer sobre lo que es la poesía, ¿no? Ok, perfecto. Más bien, bueno, pues le agradecemos nuevamente al doctor Carlos Mendoza y a continuación pues le dejamos con su ponencia. Adelante, por favor. Bien, gracias. El título de la obra se refiere a una piedra en el muro de la poesía andina. Esto quiere decir de que dentro de la poesía andina, pues hay muchas expresiones que se han hecho a lo largo y ancho del país. Y dentro de ello, la parte del Valle del Mantaro también tiene sus manifestaciones, ¿no? Así como hay en Puno, como hay en Cajamarca, como hay en Cusco. Nosotros también hemos desarrollado una poesía. Y una de las altas expresiones de la poesía del centro, me parece que es Algemiro Pérez Contreras, una de las personas o uno de los poetas que no están muy promocionados, que más bien están olvidados, digamos así, y uno de los grandes problemas es que no tenemos un libro o una obra que pueda englobar todo lo que él ha hecho. Pero empezando con el trabajo que trato de mostrarles el día de hoy, eh, la primera noticia que tuve de Argemiro Pérez Contreras no solo debo a ninguna persona de acá, del Valle del Mantaro, sino más bien a un poeta iqueño que ustedes ya deben conocer, Jesús Cabel, a quien tuve la suerte de conocer acá en Huancayo, justamente en el premio de Pucará. Él publicó, y antes de que lo conozca ya, él publicó Fiesta Prohibida, un libro ya canónico en la literatura, allá por la década del 80, un libro maravilloso en donde hace un resumen de todo el trabajo poético que se hace a nivel nacional. Él no tuvo felizmente el deseo de mostrar solamente a aquellos que están en el canon occidental, sino más bien a mostrar todo aquello que está por detrás de este canon. Y el capítulo 8 de este libro, cuyo título es Poesía Proletaria, Planteamientos y Manifiestos Representantes, pone a Víctor Masi, Algemiro Pérez Contreras, Julio Carmona, Martín Parodi, Artidoro Velapatiño y Adalberto Alarcón. Y dentro de ello, pues empieza a hablar sobre Algemiro Pérez Contreras, habla de aquellas publicaciones que ya tuvo, como Herida Innegable, como Biografía del Amor,
que son realmente libros importantes que fueron los únicos que llegó a publicar. Aparte que también por ahí salió luego una antología, ¿no? Entonces, el trabajo en realidad maravilloso que hace Jesús Cabel hizo que me adentrara en la búsqueda de qué es lo que hay de Argemiro Pérez Contreras, porque una de las cosas que me impresionó mucho es que daba a conocer la vivencia, las cosas que podían suceder en cualquier momento a cualquier persona, como por ejemplo el hecho de que uno tenga que ir a algún lugar a donde uno tenga que presentar el documento de identidad por algún motivo. Eso siempre me recuerda un verso de él que dice, pero no soy más que un hombre del amor, ¿no? Belleza. Poema un verso que también está publicado en este libro de Jesús Cabel. Y cuando uno va por las calles o por los parques y ve a las parejas amándose mucho, besándose, hay un verso que siempre me recuerda eso y que hace que sea parte de la vivencia mía, ¿no? Él dice, para el amor yo siempre seré un niño. Entonces, cosas maravillosas escribe este poeta, de tal manera que yo lo transformé en parte de mi vivencia. Como les digo, estas cosas maravillosas que le suceden cuando uno consigue adentrarse o consigue captar la esencia del poeta. En este caso, estas cosas, estos versos, estas manifestaciones hicieron de que parte de mi vida o el transcurrir de mi vida diaria esté impregnada realmente de sus versos. Y en ese momento yo me dije, bueno, esto es parte de la poesía andina, y la primera pregunta que surgió en mí fue, ¿qué es lo andino? ¿De qué hablamos cuando hablamos de poesía andina, de literatura andina? ¿Existe realmente eso? Es un gran problema que todavía en este momento no está muy definido, y ya ustedes saben que esto empezó a hacerse todavía mucho más visible desde que hubo una polémica a partir del 2005, una reunión en España entre criollos y andinos, ¿no? Entonces ahí se decía mucho de que lo único que se buscaba era de que haya mayor presencia de algunos escritores, narradores principalmente, que no tenían cabida dentro del canon occidental. Entonces, una polémica que al final terminó en diatribas, en peleas, en absurdos, ¿no? Como lo manifestaron muchos de aquellos que estuvieron en esa polémica, como Iván Tais, Fernando Puero, en fin, algunos de los supuestamente grandes o escritores que están en la palestra en nuestro país. Y empecé a buscar, y uno de los artículos que más me llamó la atención con el tiempo fue esta de acá, la lucha por nominar los significados de lo andino en la narrativa peruana contemporánea, de Omar Manqui. En un resumen, él expresa tres posiciones que se daban en ese tiempo, en la primera década del siglo XXI, ¿no? Una posición llamada popular, defendida por, acá ustedes ven, a Dante Pérez, Julián Pérez, ¿no? Y tanto Castro Arrasque, ¿no? Ellos señalan de que aunque se rescatan algunos elementos culturales, aquí lo principal es la relación del poder derivada de lo económico. Apelan a un discurso común en los años 70, pero que atraviesa a la sociedad peruana hasta nuestros días. Al definir lo indígena, estos narradores señalan que el Perú no solo es múltiple culturalmente, sino también económica y socialmente. En los discursos académicos se olvidan de las diferencias económicas, pero el motivo de todo es ese. No es que me llaman indio porque estoy en la sierra, sino porque tengo carencias. Eso lo dice Julián Pérez, ¿no? Entonces, acá se ve como un punto de vista importante del problema económico, ¿no? Si eres pobre, o si estás en el lado de los desposeídos, estás en el sitio de donde puedes hacer una poesía, de donde puedes hacer una literatura. Y esto es a lo que se dedican estos dos autores. Hay otra corriente, otra manifestación que señala Manqui, ¿no? Que es los neoindigenistas. Es un segundo criterio, ¿no? Es la segunda lógica
donde se privilegia la cultura racificada. Esto se refiere a que el motivo principal de todo es la raza y que debe haber una predominancia de la raza india para el desarrollo de la literatura indígena o no indigenista o llamada andina. A diferencia del grupo anterior, acá se plantea que hay una oposición entre la cultura occidental y lo que se llama original o natural. Entonces, es a partir de esta última que se va construyendo lo andino. Las continuidades con el indigenismo son mayores en este caso. Lo criollo es entendido como una imitación del occidental, que puede estar en Europa o en cualquier ciudad cosmopolita y ser lo mismo. Entonces, lo define el poder y su otredad no indígena. Y el tercer aspecto es los heterogéneos, ¿no? Que estaría defendido por Birwis y por Sein Zorrilla, narradores por excelencia, uno de ellos huancaveliano, como ustedes saben. Entonces, Birwis dice, el Perú es una nación multicultural, lo andino pensado como una civilización diversificada desde sus orígenes prehispánicos hasta la actualidad, sería la matriz básica de la literatura, no solo lo hispánico, sino también lo africano, lo oriental, las migraciones europeas y asiáticas a nuestro país fueron todas ellas deglutidas, devoradas, asimiladas por esta gran civilización, ¿no? Acomodándose a los nuevos tiempos. Todos fueron aportes a la cultura andina, entendida como la suma de varias culturas y múltiples herencias. Esa es la propuesta que te presenta Birwis. Y Sein Zorrilla dice que la cultura andina ha venido permeando toda manifestación cultural, todo lenguaje, y los hombres de ese tiempo comprobarán algo de lo que hoy muchos estamos seguros, que todos somos andinos, unos blancos y otros negros, unos pedantes y otros humildes. Entonces, estas tres posiciones no vienen sino desde el tiempo en que se publica La Utopía Arcaica de Mario Vargas Llosa. Para mí, uno de los libros importantes, al igual que, como he dicho, de Jesús Cabel, ¿no? Fiesta Prohibida, igual la Utopía Arcaica nos abre mucho el camino hacia descubrir lo que es la literatura andina, lo que es la narrativa o la poesía andina, ¿no? En este libro, uno de los capítulos nos muestra claramente tres posiciones importantes, que son las que al final las hemos señalado anteriormente, ¿no? Una planteada por María Taguí, ¿no? Que nos dice que no nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar categóricamente su derecho a la tierra. El objetivo primero debe ser la liquidación de la feudalidad en el Perú, ¿no? Entonces, para María Taguí lo importante es la parte económica. Y es de ahí, en ese sentido, o a través de ese camino, se tiene que expresar la literatura andina, ¿no? Bueno, en ese momento se decía indígena, ¿no? Después tenemos otra posición de Luis Valcárcel, ¿no? Autor de este libro importante también, Tempestad en los Andes, ¿no? Él dice que los axiomas del indigenismo son la superioridad de la raza, ¿no? Sangre y cultura inca sobre la europea, la superioridad de la sierra masculina sobre la costa femenina, la superioridad del Cusco autóctono sobre la Lima, ciudad desnacionalizada y frívola, ¿no? Entonces, acá la otra posición es la raza. Si Mariátegui defiende la parte económica, Valcárcel defiende la raza y dice que todo lo que se escriba tiene que ser puro, ¿no? Eso se entiende que debemos de adaptar las posiciones indígenas en la parte filosófica, en la parte cultural, ¿no? Y a esto es algo que nos señala Luis Valcárcel. Obviamente luego cambia de posición, dice que, bueno, la raza sí es importante, pero al final no. Bien, son posiciones que luego de ser ministro cambian, ¿no? Entonces ahí vemos ya una posición más o menos ambigua de algunos intelectuales. Luego tenemos también la corriente de Uriel García, ¿no? Él señala que las distintas razas forman parte del Perú, que la cabaña del Ayo odia al pueblo mestizo, como la aldea está en pugna con la ciudad. Sobre este odio se yergue la cruz. Mitos autóctonos y dogmas cristianos se han impregnado recíprocamente.
Entonces acá ya se acepta la idea de que siempre hay un mestizaje, ¿no? De que siempre va a haber un sincretismo entre lo que trajo España y lo que tenía Perú. Entonces, de que a partir de esto se puede desarrollar realmente una nueva literatura o la literatura andina. ¿Cuál ha sido el camino de estas propuestas, no? En cuanto a la propuesta mariateguista, hemos visto que se ha peleado mucho por la tierra, ¿no? La realidad nos señala que si bien la tierra pasó a manos de los que lo trabajan, esto no fue solución, porque tenemos a los campesinos como los más pobres de toda la estructura económica del país en la actualidad, ¿no? Es el último escalón hacia el pozo de la miseria. Entonces, no se ha resuelto el problema con la lucha, con el paso de las tierras al poder de los campesinos, que realmente tampoco es tan así, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Porque al final las tierras fértiles que existen tanto en la costa como en la selva y algunos lugares de la sierra siguen en poder de los grandes propietarios, que nuevamente convierten en asalariados de bajos ingresos a los que trabajan para ellos. En realidad, mucho de la propiedad de la tierra no ha cambiado. Posiblemente ahí tenga mucha razón Ciro Alegría cuando nos muestra cómo es que los indios o los campesinos fueron siempre dirigidos hacia las tierras seriasas, aquellas tierras que no producían nada. Entonces, esa historia no creo que haya cambiado mucho hasta la actualidad. En cuanto a la propuesta de Valcárcel, ¿no? Respecto a la superioridad de la raza indígena, podemos decir que sí existe un racismo en el Perú, y es un racismo muy, muy marcado, ¿no? Pero al contrario de lo que Valcárcel esperaba, ¿no? Que exista esta superioridad, más bien sucedió todo lo contrario. La mayor parte de esta raza, ¿no? Y está confinada aún en este tiempo a la pobreza y al abandono, y aquellos que dijeron que lucharían por ellos solo lo utilizaron, y tenemos ejemplos por doquier, ¿no? Y es más, la regionalización lo único que ha hecho es profundizar esta cuestión de la raza, ¿no? Eh, entonces el camino de la literatura, en este caso por esta vertiente, creo que no va a tener futuro. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido en el siglo XX que ha revitalizado lo andino? Estas son propuestas que las he planteado en función a todas aquellas lecturas que uno tiene sobre lo que ha sucedido en el siglo XX en el Perú. Una de las cosas más importantes es la migración. Creo que es el punto de partida. Ha habido varias oleadas de migración que empezaron a principios del siglo XX, que se hicieron más fuertes y más marcadas a partir de 1940, y nuevamente una nueva oleada a partir de 1980. Las razones ustedes lo saben. Entonces, todas estas oleadas han dado lugar a una migración. Ingentes cantidades de migrantes andinos se desplazaron hacia la costa, principalmente a las grandes ciudades como Lima. También habríamos que señalar Trujillo, Ica, Tacna, Piura, que son sitios donde llegaron, donde se asentaron los migrantes andinos. Y también en la sierra, ¿no? En grandes ciudades de la sierra, como Juliaca, Huancayo mismo, ¿no? También fueron lugares donde sitios o ciudades que recibieron mucha migración. Entonces, la migración se hizo masiva a partir de la década de los 40, y estas personas migrantes no se arrendaron ante la adversidad. No contaban con casas y empezaron a poblar los cerros y ocuparon los arenales. No contaban con trabajo y crearon sus propios oficios y puestos de trabajo. No tenían sus fiestas costumbristas y empezaron a desarrollar sus propias agrupaciones, de sus localidades primero y luego agrupaciones provinciales, hasta llegar a federaciones, y cada aniversario de su lugar de origen es celebrado. Realizan sus fiestas costumbristas en las principales ciudades y principalmente en la capital. Y otro grupo importante de pobladores andinos también se fueron hacia la selva, a conquistar nuevos terrenos donde siembran el futuro de los suyos. De la gran mayoría de las parcelas de los valles de la selva son propietarios los colonos andinos.
llegaron también entonces como colonos, la situación cambió, ahí tenemos también indígenas, ¿no? Y de pronto los indígenas andinos se convierten en colonos. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay un cambio de roles muy rápido en la sociedad que tenemos que saber entender, ¿no? Un segundo aspecto importante que cambia la historia uh, en la zona andina es la extensión de la educación, ¿no? La extensión de la educación fue llegando hacia las zonas más periféricas del Ande. Obviamente no fue dádiva de un gobierno ni del Estado, fue una necesidad creada por la misma población. Muchas veces los mismos indígenas, la misma población pobre hacían sus escuelas para que sus hijos pudieran recibir educación, ¿no? Entonces esto ha permitido que toda esta población analfabeta en una o dos generaciones hayan transformado su vida, ¿no? Su perspectiva y por tanto el conocimiento de la realidad. Aunque hubo un claro cambio de los preceptos hispánicos hacia los métodos y objetivos norteamericanos desde la tercera década del siglo XX, ¿no? Y acá quiero señalar algo que describió Julio Kotler, ¿no? En su gran libro, ¿no? Dice que uno de los miembros de la misión que dirigiera esta modificación pudo escribir con toda candidez que el Perú se ha convertido en el primer país de América Latina en tomar el paso radical de entregar totalmente su sistema de educación pública desde sus bases a una misión norteamericana. Entonces, vemos que cuando se entrega o cuando se expande la educación, no son con ideas de desarrollo de lo autóctono, de lo indígena, de lo andino, sino simplemente tratar de transmitir otra cultura, otra realidad, ¿no? Esto es lo que ha ido sucediendo en este tiempo. El tercer punto es el problema de la tierra, en relación a lo que habíamos hablado de Mariátegui hace un momento, ¿no? Como consecuencia de las migraciones y del conocimiento de su realidad, la población del Ande empezó a enfrentarse al comunalismo y a la gran propiedad. Esto es a los terratenientes. Como bien lo señala Alberto Flores Galindo en su Buscando un Inca, toda la sangre se publica en 1964. Ese año los Andes peruanos estaban convulsionados por 300.000 campesinos reclamando tierra, escuela y pago salarial. Entonces acá está una de las respuestas de por qué se da la solución al problema de la tierra, por qué se expande la educación a través de la creación de escuelas y por qué se gana el derecho a tener un pago salarial, ¿no? Durante un mismo mes son atacadas varias haciendas en Paucartambo y Urcos. En la Sierra Central, pequeños fundos establecidos cerca de Huancayo son ocupados, mientras los comuneros de Ollón ingresan al latifundio Albolán. Acontecimientos similares ocurren en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. A diferencia de los años 1920 y 1923, donde también se lucharon por las tierras, en 1964 la rebelión no se encierra en una región, sino que abarca literalmente todo el país. Entonces, estas son algunas de las cosas que luego son señaladas o escritas o noveladas, ¿no? Por Manuel Escorza, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucedió con el problema de la tierra? Tuvo que existir lo que se llama la reforma agraria. Esto fue lo que implementó el gobierno de Velasco Alvarado, pero no para favorecer a los campesinos. Hay que resaltar que no fue una dádiva del gobierno, sino una necesidad del Estado para poder subsistir. Entonces, una gran mentira es decir que gracias a esta reforma agraria se logró alcanzar mejor desarrollo del poblador andino, porque no se rompió con la estructura de la propiedad. En el caso de las grandes haciendas, como ustedes saben, pasaron a llamarse 6, ¿no? Fueron cooperativas, en donde se reemplazó a los terratenientes por funcionarios del gobierno y funcionarios que no sabían cómo manejar estas empresas, entre comillas, que eran las cooperativas, las 6 famosas, ¿no? Los campesinos que lucharon por la tierra, entonces no fueron al final los que se beneficiaron. Y a través de los años que ha ido sucediendo, ¿no? Se ha ido destruyendo paulatinamente todas estas empresas, ¿no? Obviamente con el fin de volverlas si se puede, privatizarlas, como sucede en algunos sitios del norte del país, ¿no? Donde con el término de coadministración
se han apropiado prácticamente nuevamente los grandes, los que tienen dinero de estos sitios, ¿no? Entonces el problema de la tierra al final sirvió para cambios, sí, pero hay que tener bien en cuenta que, como lo señalé anteriormente, los campesinos están en el lugar más bajo de la escala económica en nuestro país. Después, un cuarto aspecto que tiene que ver con lo andino es la extensión de las comunicaciones, ¿no? La extensión de las comunicaciones, ya sea a través de la ejecución de carreteras o vías aéreas o fluviales, pero principalmente a través de la radio y la televisión desde su aparición, y luego el Internet y los celulares hacia finales del siglo pasado, significó un avance tecnológico de la información y comunicación. Esto ha permitido al poblador andino estar al corriente de todo lo que sucede en el país y en el mundo. La radio principalmente ha logrado penetrar los últimos rincones de los Andes. Ha logrado, por otro lado, formar un nuevo mercado para las grandes empresas, sean estas nacionales o transnacionales. No hay una tienda en el confín de los pueblos más remotos donde no se encuentre la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, por un lado, permite comunicación y conocimiento de la realidad, pero por otro los integra a un mercado que los expoliará de manera inmisericordia. Un quinto aspecto importante es el comercio y los servicios, ¿no? El comercio se ha extendido desde que aparecieron las posibilidades de las carreteras, de las vías de comunicación. Fue más fácil la penetración de todos los productores de las necesidades del ser humano, ¿no? Productores de diversos productos, que valga la redundancia, ¿no? Empezaron a extender, y esto se realizó a través del comercio, ¿no? Una extensión del comercio desde la pequeña hasta la gran escala, donde se ha visto favorecido muchos pobladores de los Andes. Esto ha permitido la consolidación de grandes ciudades, ¿no? Si uno va a cualquier ciudad, Huancayo es por excelencia una ciudad eminentemente comercial, pero uno va al Cusco, uno va a Juliaca, al mismo Puno, o uno va a Cajamarca y ve la misma realidad, ¿no? No hay un sitio donde el comercio no se haya expandido, y no hay un sitio donde una parte de la población andina, una parte de esta gran población indígena o mestiza se ha visto favorecida, ¿no? Son los nuevos varones, llamémoslo así, ¿no? De ciertos productos que ustedes habrán escuchado alguna vez. Pero acompañando a este crecimiento también se desarrollan servicios de todo tipo. Y una de las características importantes es los servicios educativos superiores, ¿no? Alcanzaron un nivel superlativo hacia finales del siglo pasado, ¿no? No en calidad, sino en cantidad. Entonces esto hizo que haya un nuevo desarrollo, también igual una nueva casta, llamémoslo así, de personas que tenían mucho poder económico. Entonces, viendo esta realidad, la plusvalía, ¿no? Que es lo que se trabaja mucho cuando nosotros hablamos del capitalismo, en estas actividades deberíamos de renovar, ¿no? El concepto de ello. Entonces, esto es lo que ha sucedido en el siglo pasado. Y a partir de ahí, entonces, tenemos que ver cuál es el fundamento de lo andino, ¿no? Lo andino, entonces, no viene a ser sino la expresión de toda la cultura asentada en los Andes, las cordilleras que se erigen como columna vertebral de este país segmentado y fracturado llamado Perú. Desde las culturas pre-incas florecieron estas con respetable desarrollo en todas las zonas de los Andes. Desde Colombia hasta la zona sur de Chile, Argentina, hubieron muchas culturas, y todas ellas en conjunto nos marcan el origen del andino, que alcanza una categoría superior obviamente con el florecimiento del imperio incaico. Y hay que recordar que es imperio, y como tal tiene ciertas características de imperio, no es la maravilla que planteaba Valcárcel, e incluso en algunas partes de su libro El Nuevo Indio también, Uriel García, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede existir? ¿Qué es lo que nos va a hacer de que hablemos de los Andes? En cuanto a su base filosófica, hay mucho por hablar. Algunas cosas lo he planteado acá, ¿no? Uno de ellos, el amor a la naturaleza,
que siempre ha quedado y que nosotros renovamos cada vez con el trabajo que hacemos, ¿no? El amor a la naturaleza, a la mamapacha, a la convivencia en armonía con todo lo que ella nos da. En este tema, en esto estamos muy adelantados incluso a los europeos, que recién empiezan a preocuparse luego de haber dañado toda su estructura, toda su naturaleza, ¿no? Recién se empiezan a preocupar, pero ¿qué hacen? Vienen a saquear violentamente muchas veces nuestros recursos naturales sin respetar esta filosofía. Francisco Ponce de León escribe esto que me pareció importante señalar, ¿no? La naturaleza vive del amor, y es el amor fuego que funde en uno de los elementos más diversos. Querer quitar un combustible a ese fuego divino de la naturaleza es querer apagarlo. No dejemos que no, más bien dejemos que arda, que se consuma, que muera, y que de su ceniza brotará una nueva vida. La muerte es un recurso de la naturaleza para rejuvenecerse siempre. También otro aspecto de la filosofía es considerar a los animales como nuestro igual. Esto nos sucede siempre, ¿no? Hay mucha literatura escrita sobre esto, el respeto a los animales, incluso algunos de ellos terminan siendo sagrados para nuestra cultura, ¿no? Esto es aquello que no debemos de olvidar, ¿no? Tenemos animales sagrados y tenemos que volver a reconsiderar nuestras ideas sobre ello. Otro aspecto importante es el tránsito de la vida a la muerte como un continuo sin rupturas, ¿no? Esto también es una filosofía planteada y que mejor se expresa quizás en México, ¿no? A través de la obra de Juan Rulfo. Cuando uno lee Pedro Páramo, en realidad encuentra esto. Y eso es la filosofía que defiende. El hecho de que sea en México y no en Perú donde se haya desarrollado mejor este tema, no quita que sea nuestro también. El respeto y la exaltación de la vida parece ser paradójico para nuestra actualidad, pero los pre-incas y los incas adoraban la vida, cuidaban de sus niños, de sus mujeres, de sus ancianos, y en muchos lugares de la sierra todavía se sigue practicando esto. Aparte de ello, hay que reconocer siempre que habían diosas, ¿no? Como Urpahuacha, Quenchincha y las sacerdotisas que hemos ido descubriendo en el tiempo en la parte norte de nuestro país. Entonces, esto es parte de lo que se debe de trasuntar como en la cultura andina como filosofía. Y en la parte económica, que es algo que hemos visto, es un tema muy importante y central, ¿no? Debemos decir de que hasta la actualidad se siguen aplicando estos principios de solidaridad, reciprocidad y redistribución. Aquello que no se ha perdido es la minca y el aini, como podemos ver en estas figuras, ¿no? La gente de los campesinos, ya sea en sus asociaciones o en su pueblo, se juntan para desarrollar actividades que van a beneficiar a todos. Y el AINI, la ayuda de unos a otros. Entonces, en la economía, la minca se va a expresar a través del trabajo en conjunto para resolver necesidades compartidas, como por ejemplo apertura de una calle, limpieza de ríos, construcción de locales comunales, que hasta hoy se siguen haciendo. No se ha perdido eso. Y más bien se tendría que potenciar esto para mejorar la economía andina. Y el AINE es algo muy arraigado en el pensamiento del poblador andino. Y en esto me voy a referir mucho a nuestra zona, al Valle del Mantaro, ¿no? Las grandes fiestas de matrimonio, las afacasas que se realizan en el Valle del Mantaro, que son sorpresa para el poblador costeño o para el extranjero, ¿no? Donde se regalan cosas fastuosas en la fiesta del matrimonio. Los contrayentes reciben regalos de sus familiares y conocidos. Esto es con el fin de que tengan su hogar, tengan su capital de trabajo y pueden empezar no de la nada, sino ya con algo. Esto los recién casados irán devolviendo cuando los que regalaron también realicen sus fiestas de matrimonio u otro tipo de fiestas. Y en las afacasas también lo vemos de igual manera, ¿no? Los familiares y conocidos donan cementos, fierros, ladrillos, etcétera, para que el que está construyendo termine su casa. Luego, más adelante, devolverá estas mismas donaciones al familiar
o conocido que lo necesite. Aquí se cumple aquel dicho, hoy por mí, mañana por ti. En esto hay que ser bien claros también, ¿no? Muchas de estas acciones se realizan a través de lo que antes se denominaba el ayllu, ahora es la familia, ¿no? La familia se une, mira sus necesidades y empieza a crecer a partir de ello. Eso no se ha perdido en ninguna parte. Lo he visto en Lima, he tenido la oportunidad de estar en la zona de Villa Salvador o visitar y conocer gente de allá, igual en San Juan del Lurigancho. Es lo mismo, la misma acción que se realiza acá también se va a realizar en otras zonas. Entonces, en la economía esto es muy importante para el poblador andino y para nuestra cultura andina. Una característica importante y que no debemos de olvidar, más bien tratar de que sea manifestación clara del manejo económico que sucede en los Andes, es las fiestas, es el hecho de realizar las fiestas, ¿no? Otra característica importante que se mantiene hasta el día de hoy son las fiestas en honor a ciertos santos. La Mamacha Candelaria, el Señor de Cuyurriti, la Virgen de Cocharcas, el Señor de Muruguay, en fin, ustedes ven, estas fiestas con duración variable son momentos de grandes gastos o inversiones, en el que se mueven ingentes cantidades de dinero. Entonces, esto también es parte de la economía, que quizás no entienda mucha gente, por ejemplo, Mario Vargas Llosa no lo va a entender, o gente que vive en la costa tampoco lo va a entender, porque para ellos esto es pagano, esto no debe suceder. ¿Cómo es posible que la gente gaste mucho dinero en una fiesta cuando tiene necesidades? Eso lo hemos escuchado siempre. Pero esto ya viene desde antes. Ya María Rostorowski lo señalaba. Dentro de la idiosincrasia de los pueblos andinos se distingue el gusto por las peregrinaciones religiosas a prestigiosos adoratorios o a reconocidos oráculos. Entonces, esto ha quedado desde hace mucho tiempo y nosotros tenemos que valorarlo como tal, ¿no? Es algo que debemos de señalar claramente que es parte de la economía andina. En cuanto a la cultura, hay muchas cosas por decir, solamente quería señalar esta parte de acá, porque es todo un tema inmenso el desarrollar la cultura andina. Algo que nos va a servir para lo que ya continúa más adelante es que los mitos y leyendas de la antigüedad deben ser revalorados y nuevamente reconceptualizados. Y tenemos el hecho de que la literatura occidental actual no se hace más que repetir los mitos y leyendas de antiguas civilizaciones, como por ejemplo las griegas, las romanas, en fin, todas aquellas civilizaciones que existieron en Europa. Entonces, es lo mismo, nosotros tenemos que hacer lo mismo con respecto a la literatura, con respecto a la cultura. Y esto se desarrolla muy bien, lo está trabajando mucho. Por ejemplo, Edgardo Rivera Martínez lo desarrolló de una manera espectacular, maravillosa, ¿no? Ángel de Ocongate, por ejemplo, o el mismo libro País de Jauja, nos hablan de muchas de mitos que existen, que son parte entonces de la cultura andina, que es de la producción andina. Entonces, si nosotros tenemos mitos que ya vienen desde hace tiempo, ¿desde cuándo entonces tenemos una literatura andina? Obviamente desde el momento de la creación de esos mitos. Es algo que también debemos de reconocer y que mucha gente no lo hace, ¿no? Más bien trata de negar eso o cuando hablamos de indigenismo o neoindigenismo. Entonces, ya centrándonos en la parte de la literatura andina, ¿no? Desde la existencia de los primeros sacerdotes como parte de las culturas pre-incas, se ha desarrollado la expresión artística, pues ellos debían de inventar un mundo paralelo para tener a los jefes y a los súbditos bajo su influencia. Primero hubo expresiones orales y hasta el día de hoy todavía persisten, tanto en la poesía, en el teatro, en el canto. Más tarde mucho de ello fue resultado del sincretismo cultural con lo europeo, principalmente español. Persisten obras, sin embargo, como los cuentos orales que nos hablan de mitos e historias del tiempo pre-inca e inca. Aquello que se perennizó fue lo que al final se escribió, pero todavía sigue existiendo las manifestaciones orales. Entonces debemos de entender que tenemos diferente forma de manifestación literaria, que persiste y persistirán al margen de lo que llamamos oficial. Hay que señalar también que no estamos hablando que debe ser escrito por una raza específica, por el indio, mestizo o blanco. Tampoco el idioma o dialectos
quechua, castellano, aymara o machiguenga, por poner algunos ejemplos. Esto no determina el carácter andino de la literatura. Cuando tocamos entonces la literatura oficial, la que se ha impuesto según los cánones occidentales, válidos para solo un grupo pequeño que no abarca más de 5 distritos limeños, no sé si estamos hablando más bien de algo periférico. Ya dijimos anteriormente que inmensas regiones del Perú, desde las ciudades de la costa como Lima, Trujillo, Ica, Tacna, donde existe población andina, ya sea migrante o nacida en esos arenales, hasta lo más profundo de la selva, la mancha andina se ha extendido. El sentimiento andino, la esencia andina se encuentra en nuestros pobladores, por tanto debe replantearse qué es la literatura oficial para el Perú. Y algo que debemos de tener claro es que literatura andina hay solo una, y aquella que trabajaba en la división de la literatura en indígena, neoindígena, por periodos y tiempo o por temática, no tiene relación con la realidad de la cultura andina. Siempre ha existido una sola, ¿no? Y para esto 2 ejemplos claros, ¿no? Uno de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez en su libro Los Andes en la novela peruana actual dice: he omitido hasta donde era posible las referencias al indigenismo o al neoindigenismo, tópicos casi canónicos cuando se habla de las novelas ambientadas en los Andes peruanos, pero que ahora han perdido su razón de ser. Y luego González Vigil, uno de los preclaros, o uno de los mejores exponentes de la crítica, o quizás el mejor exponente de la crítica literaria peruana, señala en el 2006, ¿no?, que a pesar de que algunos insisten en llamar neoindigenista a la narrativa sobre la realidad andina posterior a los años 60, cada vez cobra más cuerpo la posición que desecha la etiqueta neoindigenista para utilizar el membrete narrativa andina. Entonces, ahí está el hecho. Nosotros no podemos hacer una clasificación o periodificación que ninguna de estas puede ser estática ni existir solo. Es decir, el indigenismo o el neoindigenismo son parte de la literatura andina. Una tendrá predominancia sobre la otra dependiendo del tiempo. Puede ser, todo dependerá del cristal o de la teoría con la que uno quiera verlo. Aún así, siempre uno estará interrelacionado con el otro, uno dentro de otro en algún momento, o existir distanciamientos muy marcados entre ambas. Pero por ello nuevamente ponerles fechas de corte y autores y señalar que es neoindigenista o indigenista, me parece que no tiene sentido en la actualidad. Uno de los grandes problemas que tienen los críticos cuando abordan la narrativa andina es considerar el Ande como una zona exclusivamente rural. Y una de las cosas que debemos de tener claro es que el Ande ha sido siempre de zonas urbanas. Desde el imperio de los incas, ya Luis Guillermo Lumbreras lo señaló, ¿no? Los incas no son campesinos, son urbanos. Eso es indispensable de tener en cuenta, porque la mejor manera de oscurecer el análisis partiendo del supuesto de que su sistema era agrarista. Entonces, decir que todo lo que se escribe solamente tiene un aspecto rural y que no hay la parte urbana en la sierra, no tiene cabida si es que nosotros buscamos el desarrollo de la literatura andina. Estoy planteando desde el punto de vista de la literatura andina, por favor. Entonces, centrándonos ya en la parte de Algemiro, para ir culminando la presentación, ¿no? Debemos partir en la poesía andina de lo que nos señala José Carlos Mariátegui. Cuando habla de César Vallejo nos dice, ¿no? Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza, ¿no? En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresada. Melgar, signo larvado, frustrado en sus yarabís, es aún un prisionero de la técnica clásica, un gregario de la retórica española. Vallejo, en cambio, logra en su poesía un estilo nuevo. El sentimiento indígena tiene en sus versos una modulación propia. Su canto es íntegramente suyo. Al poeta no le basta traer un mensaje nuevo, necesita traer una técnica y un lenguaje nuevos también. Su arte no tolera el equívoco y artificial dualismo de la esencia y la forma, ¿no? Lo que sí habríamos que objetar con el tiempo y luego viendo en perspectiva, José Carlos Mariátegui posiblemente no lo pudo ver, es que más que una raza era de un lugar, más que un sentimiento indígena era un sentimiento andino, ¿no? Entonces son sin duda palabras que nos sellaran el curso de la poesía andina. En Vallejo surge una nueva poética, una nueva estética,
que va a marcar el derrotero de la poesía a partir de él. Entonces, la primera idea que se debe tener claro es que seguir a Vallejo no es un delito, como se quiere hacer ver desde esos 5 distritos de Lima. Más bien, alejarse de él es alejarse de la estética andina. Habría que complementar a Mariátegui señalando que ese espíritu de su poesía viene de muy antes, desde el tiempo de los cantores y declamadores en las culturas preincas, cuya esencia se transmite hasta nuestros días. Entonces, se ha hablado mucho de Algemiro Pérez Contreras, de tener un sentimiento vallejiano en su trabajo. Es por esto, y no hay que tenerle miedo. Mucha gente, muchos poetas, incluso huancaínos, tienen mucho miedo de parecerse a Vallejo. Yo creo que más bien cuando no se parecen a Vallejo están más lejos de la poesía andina. Vallejo en 1922 era un cabal representante del común de los peruanos. Como un buen número de ellos tenía un origen provinciano, se había formado a costa de innumerables esfuerzos y había sufrido ya en carne propia prisión injusta, acusada de incendiario y desengaños de amor como casi todos los hombres. Era ciertamente también un hombre pobre y un literato preocupado por cuestiones estéticas. Todas estas experiencias aparecen como temas centrales de Trilce, otras quedarían internalizadas y aparecerían en su obra posterior, nos dice Marco Marx. Y en este punto también existe una afinidad con la vida de Algemiro Pérez Contreras, ¿no? También este poeta viaja hacia la capital, también tiene una vida pobre y probablemente tiene desengaños amorosos, entonces los temas serán afines y la afectividad parecida. Eso es lo que se mantiene o lo que se señala como andino. El aporte de las poéticas occidentales son aceptadas de manera natural por este gran bate y por todos aquellos que luego lo siguen. Esto no quiere decir tampoco que el canon señalado para la poesía peruana sea la adecuada. Ya lo dijimos anteriormente, la cultura es muy vasta geográfica, económica y demográficamente. Por tanto, debe ser la principal. Entonces, nuestro canon estará marcada por Vallejo, por Carlos Oquendo de Amat, por Efraín Miranda, Gamaliel Churata, Mario Florián, y obviamente debe aparecer también Algemiro Pérez Contreras, que es marginado injustamente hasta la actualidad. Las otras poéticas que se pueden desarrollar en el Perú obviamente son de menor impacto. Para dar 2 ejemplos nada más, Emilio Adolfo Westphalen o Carlos Germán Belli, ¿qué podían aportar a la poesía andina, a la poesía peruana? Casi nada, por lo que el hecho de que aparezca en casi todas las antologías del canon no tiene sentido. Y esto a raíz de lo que señala Belli, ¿no? En un claro desconocimiento de la realidad peruana, publicada en el libro Espacios y Discursos Compartidos de la Literatura de América Latina, Belli dice, y en el vastísimo escenario americano, ahora solo fijo la mirada en la zona donde vivo, y recordamos entonces que a partir de la conquista el quechua queda relegado, y asimismo la adoración al sol, las culturas precolombinas y en particular sus santuarios y fortalezas, su cerámica y sus tejidos. El Jarabicu, nuestro inmemorial poeta, prudentemente se coloca la saga para cantar desde allí a su amada, y en consecuencia los ecos sonoros del Jarawi no se escucharán como antes, y en cambio los madrigales, los sonetos o las odas empiezan a resonar por los aires como el punto de partida de la literatura que se anidará en el imaginario de los hombres y mujeres refinados, quienes en adelante serán habitantes de estas latitudes. No quiero comentar más sobre esto, solo he querido presentar para ver si realmente Belli merece estar dentro de la literatura peruana. Entonces se puede notar un desconocimiento total de lo que sucede más allá de las paredes de su casa o de las calles de su hábitat natural o normal. No conoce que los poetas señalados anteriormente son los nuevos jarabicus y que seguirán multiplicándose a lo largo y ancho de los Andes. Bien, esto es lo que les traía y les agradezco el haberme escuchado, ¿no? Con respecto a lo que es la literatura andina o lo andino en el Perú. Gracias. Ok, profesor. Bueno, profesor, acostumbrados nosotros a tratar con educadores. Doctor Carlos, pues le agradecemos muchísimo que nos haya hecho pues un diagrama contextual de nuestra historia, pues más a un nivel casi sociológico, ¿no? De todo este proceso para encontrar el fundamento andino.
¿no? Y pues ha centrado un poco la exposición en el tema del siglo XX, pues bueno, de todos estos procesos sociales, de la instalación del capitalismo, la reforma agraria, bueno, la posterior violencia del conflicto armado que tuvimos, y bueno, toda una ruta que ha seguido, pues muy interesante para hacer todo un brevario histórico que nos desemboque pues en una interpretación de la literatura. Le agradecemos muchísimo, vamos a invitarlos a pasar al conversatorio inmediatamente. Tenemos algunas preguntas y bueno, pues eso, quedamos de ustedes y le agradecemos nuevamente al doctor Carlos Mendoza por haber compartido esta interesante exposición. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor Carlos.